en la calle. Dos y 17 minutos de la tarde y es un gusto darle la bienvenida a Luis Francisco Cabeza, director general de la Asociación Civil Convite, a propósito del Día Internacional de las Personas Adultas Mayores que recordamos el día de ayer. Bienvenido, muchísimas gracias por acompañarnos. ¿En qué condiciones llegamos nosotros a esta efeméride? Por ejemplo, ¿qué pasa con los datos de victimización de la población adulta mayor? Muy buenas tardes, Vanessa, gusto saludarte, todos tus radioescuchas. Bueno, esta efeméride una vez más, un año más, pues nos encontramos con un rezago importante en la garantía de los derechos de las personas mayores. En materia de victimización, tal como me preguntas, pues en nuestro más reciente reporte de lo que fue el primer semestre del año, 162 personas adultas mayores perdieron la vida de manera violenta en distintos hechos que van desde robos, atracos, arrollamientos, suicidios, negación de asistencia en centros hospitalarios. Y bueno, eso da cuenta de que efectivamente pues la garantía, el derecho a la salud, por un lado, a la seguridad, al disfrute del espacio público, es prácticamente pues para muchos adultos mayores una quimera. Y esto tiene mucho que ver fundamentalmente con que, bueno, pues lamentablemente adolecemos de una robusta política pública que abarque las distintas necesidades diferenciadas que tienen los adultos mayores, que van desde el derecho a la salud, el derecho a la alimentación, el derecho a la vivienda, el derecho al espacio público, el derecho a recibir asistencia adecuada, asistencia legal. Y para nosotros, bueno, pues eso es lamentable. Por eso digo que una vez más un año en el que hay poco que celebrar o más bien nada que celebrar. Recientemente, bueno, pues nos recibimos con cierta pues alegría, pero escepticismo a la vez, con el nombramiento de un ministerio para las personas adultas mayores. Sin embargo, pues resulta importante poder saber cuál es el mandato de ese ministerio, qué recursos tiene, cuáles son sus planes. Hemos visto de alguna forma por redes, porque a veces uno, pues, es por la vía donde uno se logra enterar de que algunos adultos mayores fueron llevados a algunos lugares recreativos, y lo cual me parece importante, porque la recreación es parte esencial de la vida, no solo de los adultos mayores, sino de cualquier persona durante cualquier etapa del ciclo de su vida. Pero yo creo que, bueno, pues en las situaciones que se encuentran los adultos mayores hay necesidades prioritarias, como es la alimentación. ¿Cuáles serían, Luis Francisco, cuáles serían, pensando justamente en que hay un ministerio y como usted lo dice, no se conoce cuál es el mandato, las políticas que debe implementar, cuáles deberían ser las prioridades con base en la experiencia de Convite? Sí, las prioridades sin lugar a dudas, en primer lugar, es salud y alimentación. Eso yo creo que deberían ser el foco de la atención de este ministerio, centrar todos sus esfuerzos en pues resolver. Debemos tener en cuenta que las personas adultas mayores suelen tener morbilidades de fondo, tal vez el caso de hipertensión y diabetes. Entonces hay que hacer un gran plan nacional que abarque pues la provisión de, en primer lugar, de atención de salud regular, adecuada y accesible para las personas adultas mayores, pero por el otro la provisión de medicamentos, porque bueno, son morbilidades que requieren medicación, tanto hipertensión como diabetes. Entonces deberíamos desde el Estado tratar de poner en marcha un plan nacional en el que se lleva adelante pues la atención y la provisión de medicamentos, al igual que el tema de alimentación, focalizar programas de asistencia alimentaria a aquellas personas adultas mayores que puedan estar viviendo solas, o aquellas personas mayores que puedan estar en situación de discapacidad. De igual forma, es importante brindar apoyo, atención y contención psicológica a la labor del cuidador. Hay muchísimas personas adultas mayores, especialmente mujeres, que dedican buena parte o han dedicado buena parte de su vida y actualmente aún lo hacen, a cuidar a otra persona, a una persona, bien sea a un esposo en situación de discapacidad o a un hijo. Y bueno, pues no se mira mucho. Digamos que ese es un eslabón pues bastante rezagado en la atención de la política pública, es decir, el cuidador. Y especialmente tiene una particularidad que es de género, que la gran mayoría son mujeres, y sobre ellas reposa no solo el hecho de ser cuidadora, sino también el hecho de ser una mujer mayor, y que en muchas ocasiones pues no cuenta con todos los medios de vida para mantenerse, y entonces además debes cuidar a otra persona. Entonces, ¿qué necesitan los cuidadores, Luis Francisco? Estamos conversando con Luis Francisco Cabeza, director general de Convite. Pensando en los cuidadores, ¿tenemos un estimado, una idea de cuántas personas son y cuáles serían sus necesidades? Mira, el estimado, pues nosotros podemos estar hablando de que alrededor de entre unas 100.000 mujeres mayores pudieran estar ejerciendo ese rol,
¿Y qué necesitan? Bueno, en primer lugar necesitan, yo creo que aquí se debe generar una especie de, como en otros países, una ley de dependencia en la que se reconozca el cuidado como un trabajo y que como tal puedan tener, eso pueda ser considerado, al ser considerado trabajo, pueda ser considerado dentro de lo que es su seguridad social. Más allá de que, bueno, hay una discusión más de fondo de nuestra seguridad social, que bueno, no, ni protege ni... Pero hay que valorar eso, esa ley, lo que llaman la ley de dependencia, por lo menos en España, en la cual pues se reconoce esa labor de cuidado como trabajo y por tanto se reconoce dentro de la seguridad social. Lo otro, necesitas acceso a contención psicológica. La labor de cuidado no es un rol fácil de No, no es ejercer, fácil. es un rol que genera estrés, es un rol que genera carga emocional, y por tanto deberías tener acceso a poder tener esa contención psicológica. ¿Por qué? Bueno, fundamentalmente porque toda esa carga emocional de la labor de cuidado, además de la carga física, lo que supone el agotamiento físico, hay un agotamiento emocional que puede convertir al cuidador en un potencial maltratador, pero asociado al agobio emocional que tiene la persona y de no recibir contención psicológica, pues caer en eso que llaman la obstinación terapéutica, en la cual pues te cargas tanto que no te das ni cuenta y te conviertes en un maltratador de esa persona que cuida. Entonces, allí eso yo creo que es fundamental y yo creo también que el rol de cuidador para nosotros es clave. en la sociedad es clave y es un rol que es invisible. Es decir, nadie habla al cuidador. Por lo general, pues todo reposa sobre la persona en situación de discapacidad, pero ¿quién está detrás de que esa persona en situación de discapacidad pueda montársela, pues incluso en su propia espalda para llevarlo al baño? ¿Quién es la persona que afea a esa persona en situación de discapacidad o en cama? Hay una persona allí que suele pasar desapercibida y que sin ella pues la expectativa de vida de una persona con discapacidad o encamada se reduce de manera drástica. Sin cuidador, claro. Luis Francisco, retomó dos de los puntos que planteaba, porque hablaba de un gran plan nacional para garantizar salud y alimentación, al menos estas dos áreas en las que usted pondría todo el mayor esfuerzo. Por ejemplo, salud, cuando hablamos de medicamentos, ¿cuál sería la cesta de medicamentos que habría que garantizar? Mira, las dos principales causas de morbilidad de las personas adultas mayores son hipertensión y diabetes. Claro. Por lo tanto, deberían ser parte de un protocolo de subsidio de estas medicinas que actualmente pues sobrepasan por mucho lo que reciben las personas adultas mayores por pensión, e incluso con los bonos que se le otorgan es imposible que puedan costearlo. Entonces yo creo que debería haber un gran plan que permita que esas medicinas, incluso en las farmacias populares, estas móviles que están en las esquinas, en algunos lugares, en algunas ciudades, pues no es que sean muy económicos. Entonces yo creo que esas medicinas deberían estar siendo subsidiadas para toda persona mayor de 60 años en el país, sobre todo porque, como te digo, son dos morbilidades de mucha prevalencia, es decir, muy recurrente en las personas adultas mayores. Entonces, esa yo creo en principio deberían ser parte de una canasta básica a través de la cual pues reciban un subsidio de parte del Estado. De acuerdo, eso en medicamentos. Cuando hablamos de asistencia alimentaria, ¿tenemos idea de cuántas personas la necesitan perentoriamente, inmediatamente, pensando en ese plan al cual usted hacía referencia? Mira, 500, 600 mil personas adultas mayores, según nuestros estudios más recientes, la última encuesta de condiciones de vida de las personas adultas mayores, pudieran estar viviendo solas. Yo creo que allí debe haber un primer approach, una primera aproximación a un plan que puede ser un plan piloto, que se pueda testear, que se pueda evaluar e ir pues haciéndolo más robusto, más grande, con mayor cobertura, pero creo que por lo menos esas 500, 600 mil personas que son fáciles de identificar a través del carnet de la patria, que viven solas, pudieran ser el objeto de atención de por lo menos ese ministerio de personas mayores, bien sea a través de comedores comunitarios, bien sea, así como existieron en algún momento los hogares de cuidado diario para los niños en los cuales se les brinda alimentación, pueden haber unas casas de alimentación para las personas adultas mayores, especialmente en zonas donde hay, digamos, una mayor concentración de estas personas mayores y especialmente las que están en situación de soledad o discapacidad. Entonces, yo creo que solo falta pues un tema de voluntad política, asignar recursos y otorgarle
una real prioridad dentro de la política pública y entender, bueno, que este país comenzó a envejecer y bueno, tenemos frente a nosotros un gran desafío, que es decir, un gran logro de la humanidad, como ha sido prolongar la vida, no podemos convertirlo en un problema, sino yo creo que podemos tratar de convertirlo en una oportunidad y en tratar que las personas pues puedan tener una vejez digna y bajo el lema de que los derechos no envejecen, pues las personas merecen una vida digna. Luis Francisco, le preguntamos también sobre la migración. Entendemos que ha continuado, puede haber mayor migración en las próximas semanas o los próximos meses. ¿Qué pasa con los adultos mayores en estas circunstancias? Es decir, ¿qué nos dice la experiencia reciente? Bueno, en la experiencia reciente, los adultos mayores no tienen un comportamiento habitual de migrantes. Es decir, por lo general, precisamente por eso hay 500, 600 mil solos, porque muchos se han quedado solos porque los familiares se han ido. Sin embargo, pues ha habido unos incipientes movimientos de personas adultas mayores migrantes que están muy asociados a temas de salud. Es decir, a tratar de buscar asistencia de salud en otros países, asistencia con medicina. Muchos de ellos en ocasiones tienen doble nacionalidad en algunos países, entonces han optado por ir a esos países y tratar de buscar amparo en los sistemas de seguridad social de los países de los cuales tienen segundas nacionalidades. Sin embargo, los que quedan aquí, bueno, pues lamentablemente, pues si se llegase a producir una nueva, pues digamos, oleada migratoria en Venezuela, estoy seguro que ya no van a ser 500, 600 mil adultos mayores que van a quedar solos en Venezuela, sino que van a ser muchos más, porque bueno, lamentablemente pues mucha de esa migración ocurre en contextos muy frágiles, es decir, Claro. Muchas personas se van a atravesar el Darién, otras se van caminando, entonces las personas adultas mayores no están en capacidad ni en condiciones físicas para esos recorridos, bueno, y dicen, mira, yo ya estoy aquí, yo soy viejo, esta es mi casa, no tengo otra casa, y bueno, prefieren quedarse acá en condiciones pues muy lamentables. Son las 2:29 de la tarde, 30 segundos apenas. Luis Francisco, ¿cuáles son las áreas en las que necesita apoyo Convite en este momento? Mira, nosotros actualmente estamos desplegando nuestros dispositivos de asistencia en los estados de Bolívar, de Tamacuro, siempre bajo el criterio de la imparcialidad, de la neutralidad, de la autonomía y sobre todo de la humanidad. Y ahí estamos, pues de parte nuestra, sobre todo articular con todas las autoridades que permitan de alguna u otra forma y vean que nuestro trabajo está enmarcado en esos principios humanitarios. Y bueno, pues poder llegar a más lugares también pasa por poder tener como ese placer, ese visto bueno de alguna forma de las autoridades tanto locales como regionales. Entonces para nosotros es fundamental que podamos tener acceso a canales de comunicación francos, bilaterales y respetuosos para poder desarrollar nuestra labor, que va fundamentalmente focalizada hacia las personas adultas mayores, no solo de los centros poblados, sino de comunidades indígenas y de zonas remotas. Y de allí pues esa importancia de que pueda haber una interlocución respetuosa y no bajo ningún tipo de sospecha, porque nuestro trabajo pues fundamentalmente es notorio, público, publicamos todo y este es nuestro trabajo, esto nos dedicamos a ayudar, pero para ayudar y para poder llegar a más lugares también necesitamos apoyo de las distintas autoridades. Muchísimas gracias por acompañarnos, Luis Francisco. Redes sociales, por favor, puntos de contacto. Nuestro Twitter es @conviteac, de igual forma también en Instagram estamos allí, también pueden seguir allí a nuestra organización hermana, Fundación Convite Colombia. Muchísimas gracias. Gracias, Luis Francisco. Mucha suerte. Muy bien, Vanessa. Igualmente, gracias. 2:31 de la tarde, despedimos rápidamente a Luis Francisco Cabeza, director general de la Asociación Civil Convite. Vamos volando a la pausa, ya volvemos.